Leo lo siguiente. Más de un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue despertando la fascinación de millones de personas en todo el mundo. El transatlántico que sus creadores creían imposible de hundirse fue devorado por el Océano Atlántico el 15 de abril de 1912, a unos 660 kilómetros al sur de Terranova, en Canadá, cuando se dirigía a Nueva York con 2.200 pasajeros y tripulantes ansiosos de iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. Una de las actividades más emocionantes en torno al Titanic la proporciona Ocean Gate Expedition. La empresa estadounidense ofrece la posibilidad de ir a ver, con un sumergible, los restos del famoso barco. Se trata de una misión de 8 días en el mar, muy exclusiva, cuesta $250,000 por persona. El pasado domingo el Titán, como se llama el sumergible, equipado con 96 horas de oxígeno, se sumergió en las aguas cercanas a la costa de Canadá, acompañado por un magnate británico, uno de los hombres más ricos de Pakistán, su hijo, un intrépido explorador francés y el CEO de la empresa que dirigía la expedición. Desde entonces no se ha recibido ninguna señal de ellos. Este es nuestro foro en la mañana de hoy. Hashtag tragedia sumergible. En la ciudad de Londres está el periodista Samuel Burke. Samuel es especialista en tecnología y redes sociales, es el presentador del podcast Suddenly Family en CNN y es el jefe editorial de Real Vision. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Una historia muy triste, no solamente para estas personas, sino también para la ciencia, porque a base de todo esto es la ciencia de exploración a varios niveles. Ya. Y en la ciudad de Madrid está Joaquín Castellón. Joaquín es periodista de La Sexta. Joaquín, muy buenos días, muy buenas tardes por Hola, allá. Muchas gracias por hola, sumarte. hola, ¿qué tal? Buenos días, César. Y estoy también con lo que decía Samuel, de que es una historia triste para la ciencia y también que nos deja abiertas muchas preguntas, también legales, de cómo ha podido suceder algo Sí, así, cómo se permite, y después porque parece que no hay ningún control sobre empresas que están ofreciendo este servicio, que sabemos que hay al menos dos. ya. A ver, ¿qué noticias manejan ustedes a este momento? Samuel. Bueno, he hablado con varios funcionarios en Estados Unidos y lo triste en este momento es que ayer estábamos hablando de esos sonidos que escuchaban en esa zona y lo que dicen los funcionarios ya que esos sonidos es muy probable que sean sonidos de otra cosa, no del vehículo que está perdido, no de esas personas tal vez tocando el submarino. Entonces, con cada minuto, no hora, con cada minuto que pasa en este momento, la situación se vuelve más triste, desafortunadamente. Ya. ¿Y qué información manejas tú hasta este momento, Joaquín? Nosotros estuvimos ayer mirando sobre todo, que es por lo que me centraba también antes en la situación legal de cómo funcionaba, de cómo funcionan estas empresas, cómo funcionan aguas internacionales. Estuvimos hablando con expertos en legalidad marítima, también estuvimos hablando con algunos ingenieros y viendo también lo que había sucedido con esta empresa antes. Ujú. Y lo que nos dimos cuenta es que, para empezar, esta empresa ya había tenido algunos avisos anteriores, luego podemos hablar de ellos si queréis, y además nos dimos cuenta también de que este tipo de naves nos explicaban que, por ejemplo, el control que se lleva sobre ellas puede ser similar al que lleva un barco que va sobre el remolque de un vehículo. Es Ujú. decir, se vigila el vehículo, pero no se vigila el barco. En este caso, el sumergible, el batiscafo, va sobre un barco y luego se deja caer Ujú. en el mar. Lo que se vigila es el barco, lo que se controla, lo que se hace análisis es el barco. No se hace ningún análisis ni nadie vigila, especialmente no hay ningún organismo que vigile ese batiscafo porque además se tiran aguas internacionales, con lo cual ya ningún país se haría responsable. Ya. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Leo este primer escenario, que el submarino quedara enredado en los restos del propio Titanic.
Navegar por estos peligrosos restos, el llamado pecio del Titanic, es extremadamente arriesgado según aquellos que han incursionado en las profundidades. Otra teoría sugiere que el piloto del submarino pudo haberse desorientado, posiblemente debido a una interrupción en las comunicaciones, lo que habría provocado que la embarcación quedase atrapada. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se diese la tragedia? Comencemos con Samuel. Quedarse atrapado sería la situación ideal aquí, porque si eso pasó, quiere decir que ya las naves que están ahí por los restos del Titanic lo van a encontrar y pueden tal vez sacar el vehículo del metal, tal vez está debajo de un pedazo de metal del Titanic. Eso sería lo ideal. Según los expertos con quienes hablo esta mañana, dicen que lo más probable se implosionó en donde las personas se metían en el vehículo, ahí es la parte con más riesgo, entonces lo más probable es que agua haya entrado ahí y dicen que es lo más probable. Vamos a tener en cuenta además Adelante, que estamos Joaquín. hablando de que están haciendo la búsqueda en una superficie enorme, hablando de unos 16.000 kilómetros cuadrados, así que casi tenerle tan localizado en que es en la zona en la que se hundió el Titanic también limitaría mucho esa búsqueda. Me parece relevante también decir que el Titán es un vehículo experimental y así lo calificaba la propia empresa y así contaba, por ejemplo, un periodista de la CBS, que también fue columnista del New York Times, que hizo la expedición y que tuvo que firmar antes de subirse a bordo que era un buque experimental, que no había sido aprobado o certificado, que podría provocar lesiones físicas, traumas emocionales, le decían, o incluso la muerte, y que como vehículo experimental, en los anteriores viajes, hubo en el 21 y en el 22, también sufrieron retrasos por problemas que había tenido este sumersible. Es decir, era casi un experimento lo que estaba haciendo, era un riesgo que asumían las personas que también se montaron en él. ¿Quién lo construyó, Joaquín? Lo construyó, bueno, el responsable de Ocean Gate, Ras, fue el que ha estado empujando que se haga este experimento. Es verdad que él ha estado también implicado en otros muchos experimentos, también intentó poner en marcha un pequeño avión, ha estado implicado en investigaciones submarinas en otros mares. Fue él el que ha empezado a empujar este proyecto de Ocean Gate y el que lo ha llevado a cabo desde hace pues, prácticamente 4 o 5 años. De hecho, al comienzo los viajes eran mucho más baratos, estaban, por lo que han contado algunos de los que han estado en esos viajes, por ejemplo, uno de los productores de Los Simpson, que pagó unos $100.000, y ahora estamos hablando de que el viaje saldría a unos $250.000. Sí, sí. Y para subrayar ese punto, no solamente quién lo construyó, sino con qué lo construyeron y muchos expertos. Estamos hablando de los expertos más inteligentes, más respetados de esta industria. Dicen que usaron, desde hace mucho tiempo, han dicho que usaron materiales baratos y eso era el peligro. Esas eran las advertencias del director que salió de la compañía en parte por sus preocupaciones, usaron materiales que no cumplen con las normas de la industria y tal como mencionó Joaquín, que hay una falta de normas y reglas aquí porque el vehículo no lleva ninguna bandera, aunque la compañía sea una de Estados Unidos, aunque están ahí cerca de Canadá, no lleva ninguna bandera de ningún país y quiere decir que no tiene que cumplir con las normas de la industria. Samuel se refería al director de operaciones marítimas de Ocean Gate, que era David Lockridge, que tuvo un juicio con la empresa y que decía una cosa que a mí es lo que más me llamó la atención. Sabéis que en el batiscafo todo se ve a través de una ventanilla que dicen que es del tamaño casi de la puerta de una lavadora, que se vería algo parecido así, y tenía que aguantar una presión de por lo menos 4.000 metros. Él dice, y además lo dijo ante un juez en ese juicio por el que se le despidió, que él denunció que esa ventanilla no aguantaría la presión de más de 1.200 metros, que es para lo que estaba certificada. Entonces, esos materiales y esa denuncia, que además hicieron otros 38 expertos, que mandaron una carta a la empresa diciendo que no estaban haciendo las cosas bien, una carta que ha publicado el New York Times, es que esa carta no solo decía que era una compañía casi experimental, sino que hablaba de que
si no se evalúan bien los riesgos, podría conducir a problemas potencialmente catastróficos en la misión del Titan. Leo aquí esto sobre las dimensiones del Titan, del Titán. 6,7 metros de largo, 2,8 de ancho y 2,5 de alto, con la única portilla esa que comentaste, Joaquín, que es como del tamaño de la ventana de una lavadora. Es decir, ¿cómo puede ser? No sé, yo sufro de claustrofobia, por lo tanto no me puedo imaginar el asunto, pero ¿cómo puede ser una situación de emergencia, de pánico, en un espacio tan reducido con apenas esa lavadora de imagen por delante? ¿Te atreves a imaginarlo, Samuel? Es uno de los aspectos por los cuales los medios están cubriendo tanta esta nota y por los cuales llama tanto la atención, porque todos nos estamos imaginando el estar ahí en esos momentos con 4 personas más y qué harías si estuvieras en un lugar así. Es lo que todos estamos pensando. Y lo triste aquí es que, César Miguel, en varias ocasiones contigo he mencionado que también he trabajado en Silicon Valley, no solo como reportero, sino he trabajado con estos jefes. Y hay muchas personas, alguien podría escuchar esto y decir que, Samuel, César Miguel, Joaquín, están diciendo que el fundador de esta compañía, quien está ahí con las otras 4 personas, está loco. Pero la verdad, estos jefes, estos titans de industria, son geniuses o están locos. Cuando eres loco y llegas a un nivel con mucho éxito como Elon Musk, que siempre está empujando los límites, dicen que eres genio. Pero cuando algo así pasa, dicen que está loco. Y ahí es la cuestión de inventar algo nuevo, de empujar los límites de la ciencia. Interesante este comentario. Samuel tiene que despedirse, no nos puede seguir acompañando. Lo lamento mucho, Samuel, pero te agradezco que hayas estado estos minutos con nosotros. Pero Joaquín sí se va a quedar para seguir ahondando en el tema, sobre todo porque Joaquín planteó algo muy interesante, y es este tipo de empresas que se plantean este tipo, digamos, de turismo. ¿Qué hay detrás de este tipo de cosas? Porque pagar $250,000 para retar a la muerte, pues no suena nada coherente. Vamos a hacer esa pausa y ya vamos a regresar contigo, Joaquín. Gracias por tu paciencia. Gracias, Flora Alicia. 17 minutos de la mañana, regresamos a nuestro foro, #tragedia sumergible, con Joaquín Castellón, periodista de La Sexta en Madrid. Joaquín, en la primera parte de esta conversación hiciste hincapié en el tema de la empresa que ofrece unos servicios particularmente excéntricos y sumamente caros. Por ejemplo, montarse en un sumergible, el batiscafo ese, como le has dicho, tan pequeñito, pagar $250,000 para satisfacer el capricho de ver algo que se ha visto en cualquier cantidad de películas y de fotos, como es el pecio del Titanic. Pero dices, no solo una empresa lo hacen 2 empresas. Y a ello agrégale, por ejemplo, los que pagan cualquier fortuna para salir al espacio exterior o para ir a zonas donde hay conflictos reales, bélicos. ¿Qué es eso, Joaquín? ¿Cómo se puede explicar eso? Es turismo, tú lo has definido muy bien, excéntrico. Por eso me llama la atención y nos llama la atención el caso de esta empresa. Yo habitualmente hago periodismo de investigación. Los Panama Papers, los Pandora Papers, cosas de este estilo sobre empresas. Y al ver el vacío legal que hay sobre, por ejemplo, la empresa que lanzó el Titan al mar, te llama mucho la atención que algo pueda funcionar así, porque ya no hablamos de movimientos de dinero, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas en las que la metes en un sumergible de 7 metros de largo por 3 de ancho, que lo calificaban como una minivan, una pequeña furgoneta en la que 5 personas se les deja caer. El viaje duraba unas 2 horas, la bajada.
sabes que el batiscafo no se puede mover hacia los lados, solo podía subir o bajar. Y a partir de ahí luego había que, uno de los viajes, una de las personas que fue un youtuber que pudo hacer ese viaje, lo que contaba es que luego hicieron un recorrido de unas 4 horas y luego pudieron volver a subir sin ningún problema. Pero ha habido casos en los que ha habido, ese batiscafo ha estado hasta 21 horas sumergido, sin saber qué podía pasar. No se hacían tantos viajes como este, ¿sabe? Tenemos localizados que se hacían prácticamente uno al año y además eran viajes que eran problemáticos. Eran viajes que tuvieron que retrasar alguno. Otro que tuvo problemas en la señalización y la geolocalización, que ese, por ejemplo, se le contaba el productor de Los Simpsons, que le había pasado a él, que empezaron como a moverse a iluminarse las luces, a moverse los indicadores. Entonces, que se pueda permitir esto y que no haya ningún tipo de control sobre una empresa que está ofreciendo un servicio que tú decías excéntrico, pero es que es muy arriesgado. Contaba el youtuber mexicano al que hacía mención antes, que él era consciente de que estaba arriesgando su vida. Hoy leíamos también a la prensa alemana que habían entrevistado a un antiguo cliente de este batiscafo y que calificaba de operación kamikaze la inversión que él hizo hace 2 años. Decía textualmente, hay que estar un poco loco para hacer una cosa así. Y es que todo apunta a que efectivamente hay que estar un poco loco para hacer una cosa así. Todo apunta, evidentemente, a que es casi una operación kamikaze. Y lo que llama la atención es que todo el mundo, pues prácticamente cualquier estado, cualquier gobierno mira hacia otro lado y que puedas ofrecer un servicio así sin que tenga sin que las garantías de seguridad sean, pues al menos, ya que se vendía como un viaje turístico, no como un viaje experimental, no como una aventura para profesionales, sino que había un chico de 19 años montado en ese submarino. Sí, ese chico estaba con su padre, Shahzada y Sulaiman Dawood, de Pakistán. Se considera entre los hombres más ricos de Pakistán, un país particularmente pobre que pasa por tragedias humanitarias terribles. La paradoja, Joaquín, es que entonces estamos hablando de padre e hijo que se han gastado $500,000 para morir. ¿Cómo se puede explicar eso? Pagaron por una aventura, porque es parece lo que se ofrecía. Pagaban por una experiencia única que les ha llevado efectivamente a la muerte. Una experiencia única que parece que no, por lo que hemos visto ahora, lo que os contaba antes, os contaba uno de los jefes de esta empresa, Ocean Gate, que se fue haciendo un informe contando que veía deficiencias en la empresa, que el control de resistencia acústico no funcionaba bien, que la ventanilla no podía aguantar la presión, que no querían pasar, que esta es otra de las cosas que contaban en sus vídeos promocionales. Esta empresa que decían algo así, nuestro batiscafo superaría todos los controles. Y decían superaría porque nunca se presentó a ningún control, porque no lo superó. Era un hipotético que llamaba al engaño. Esto también lo certificaban 38 profesionales de la investigación marina, que mandaron una carta quejándose. Efectivamente, decías, ese chaval, 19 años, su padre, fueron llamados a un viaje de aventura, serían conscientes de los riesgos, porque tuvieron que firmar un documento. Pero yo creo que no hasta ese punto de perder la vida. Ya, pero ¿estaban ellos conscientes de todas estas deficiencias que nos has contado? Por ejemplo, el mando del submarino es un mando de Xbox 360, es decir, de un videojuego. Algo que se puede comprar por Amazon. Ellos no estaban al tanto de estas cosas tan precarias. Como nos decía Samuel Burke hace un momento, los materiales con que se fabricó el sumergible eran baratos, no eran de calidad. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora de repente nos sorprende que efectivamente con un mando Logitech, un mando de videojuegos, que parece que lo han comprado por internet, se pudiera construir ese batiscafo. El periodista de la CBS que estuvo montado en ese batiscafo ya dijo en su reportaje, me llamó la atención que todo parecía esto hecho con apaños. Parecía que estaban cogidas piezas de diferentes lugares y que se habían juntado todas en un barco. Él se montó. Vamos a recordar también que el dueño de la empresa también estaba en ese barco. Sí. Y que cuando la empresa
y que cuando la empresa te montabas te hacía firmar unos requerimientos que tú decías que estabas en un viaje experimental y que cuando buscabas en la web de la empresa, que todavía se puede buscar, tienen un post en un blog de 2019 en el que decían, ¿por qué no ha pasado Titan ningún certificado? Y ellos decían, pues porque esto es todavía una innovación y antes de que se ponga a prueba en el mundo real, eh, hay que seguir innovando y antes de presentarlo a algún órgano certificador hay que innovar. Todo lo basaban en la innovación. Básicamente, lo que les pedía a los viajeros era que confiaran en que todo iba a salir bien y que firmaran un documento en el que ellos afirmaban saber lo que les podía pasar. Ya. Tengo acá los otros pasajeros. Stockton Rush es el dueño de la compañía. Hamish Harding, empresario y aventurero británico, propietario de Action Aviation, vive en los Emiratos Árabes Unidos. Y Paul-Henri Nargolet, francés, ya es reconocido, dice aquí, por la exploración del Titanic. ¿Qué sabes de estas personas, Joaquín? Cuando tú has dicho la palabra aventurero, es verdad que todos se calificaban como aventureros. Y yo creo que esa es la clave. Es gente que quería vivir una aventura, que quería vivir una experiencia, que quería vivir una emoción única y que posiblemente ninguno de nosotros vayamos a tener nunca jamás en la vida. No sabemos mucho más de ellos, porque lo que sabemos es lo que han ido contando sus familias, que sí que lo hemos podido ir leyendo en los medios y como contaban pues, que el chico estaba en la universidad, como contaban las empresas del hombre de Pakistán, como contaban, eso lo hemos ido sabiendo. El por qué se montaron en esa minivan, por qué se sumergieron a 4.000 metros, solo podemos especular por eso que querían vivir una experiencia única. ¿Eran conscientes de lo que suponía esa experiencia? Eso es lo que yo creo que vamos a ir sabiendo durante los próximos días, porque iremos sabiendo también lo que sus familiares, lo que sus amigos, lo que su entorno cercano nos cuente. Ahora, este turismo de élite, de lujo, de aventuras sumamente riesgosas, incluyen estas inmersiones submarinas, viajes al espacio, subidas a las grandes cimas y algo que me llama la atención, visitas a zonas en conflicto o la caza en grandes reservas naturales. ¿Cómo es eso de ir a una zona en conflicto? Ir a una zona de guerra como plan turístico de aventura, Joaquín. Existe. Igual que hay gente que va a Chernóbil después de la explosión nuclear a ver la zona en la que hubo radiación nuclear. Y la gente hace una visita. Y cuando llegas ahí también te hacen firmar unos documentos. Y lo haces con ese afán de exploración, pero también yo con la gente que he hablado, que ha hecho estos tours, he hablado con una persona que fue a Chernóbil, por ejemplo, y he hablado con otra persona que ha estado en una zona de conflicto. Lo que te cuentan es que, o lo que te das cuenta, más que por lo cómo relatan su historia, sí, es que van como protegidos, van pensando que no va a pasar nada, van con la seguridad quizá que muchas veces tenemos en el primer mundo de que a mí no me va a tocar. Yo voy a verlo, voy como si fuera un parque de atracciones y voy a vivir una experiencia que luego voy a poder contar a mis amigos. Voy a estar en Chernóbil, voy a hacerme una foto con la noria detrás y cuando la cuente va a ser alucinante y va a parecer que tengo una vida mucho más apasionante de la que luego puedo tener, en este caso, la persona en Barcelona. Es un poco el ser humano y su curiosidad. Lo que pasa es que quizá no se es consciente de los riesgos que se corre, no se es consciente de lo que se está haciendo moralmente, no se es consciente de muchas cosas. En la película Jurassic Park, la original según el libro de Michael Crichton, uno de los personajes, cuando surge ya la tragedia, porque el que había organizado todo esto, magníficamente interpretado por el británico Richard Attenborough, él decía, bueno, yo lo que quiero es ofrecerles la experiencia de que vivan con dinosaurios de verdad. Y cuando surge la tragedia, el personaje, creo que era James Goldwyn el que lo interpretaba, dice, sí, pero es que en Disneylandia los piratas del Caribe nunca atacan
a los turistas que van en el botecito. Pues, digamos, los pobres del mundo, las clases medias, van a Disneylandia, ¿verdad? Y viven la fantasía de los piratas y viven la fantasía de montarse en un cohete, esto y lo otro. Los 1.000 millonarios lo pueden hacer de verdad, pero ahí hay una dosis no solo de morbo, sino de que puedes ostentar el lujo, el dinero. Es algo así lo que ocurre. Joaquín, tú que has conversado con algunos de ellos. Creo que es fascinación. Fíjate, hay una historia muy, muy buena con respecto a esta empresa, Ocean Gate, que es que una pareja que iba a hacer el viaje, lo contaron al New York Times, no pudieron hacer el viaje, eran de Florida, pagaron $105.000 por visitar el Titanic en 2018. El viaje se pospuso varias veces porque la compañía les dijo que tenía que hacer más pruebas en el Titán porque no estaba funcionando bien, y ellos pidieron un reembolso. Dijeron, la compañía ha incumplido lo que nosotros queríamos y queremos que nos devuelvan dinero. Fueron a juicio. Uh-huh. Cuando tuvo lugar el juicio, ellos dijeron, ha habido 28 personas que han visitado el barco, ustedes no han querido venir, pero la empresa dijo, pero usted, señor juez, si quiere venir, puede venir a verlo. Y el juez, que estaba escuchando el caso, le pareció una buena idea y pareció interesado en ir. De hecho, hay un entrecomillado que el juez dijo en ese momento, pues tal vez si ocurre otra expedición en el futuro, yo me apunte a hacerla. Esto ha sido en mayo pasado. O sea, el nivel llega a que en medio de un juicio puedes convencer al juez porque también dice, es una experiencia única. Yeah. Es el vivir algo que nadie más va a vivir. Es el poder tener un relato para contar. También vivimos los seres humanos en la experiencia. Yo creo que tiene mucho que ver, incluso, o lo podemos ver mucho en nuestra relación con las redes sociales, con Instagram. Si estamos haciendo todo el rato fotos de cualquier cosa, incluso de un plato de comida, pues tener una cosa que nadie más va a tener y que voy a poder lucirla y que voy a tener mis 15 minutos de fama, que diría Andy Warhol, pues también los buscamos. A veces poniendo en riesgo nuestra vida. Y ahí es cuando llega mi preocupación porque no haya ningún organismo ni a nadie que esté controlando que esto se tenga que hacer con unos estándares de calidad, de seguridad, de respeto a la vida, por lo menos mínimos. En todo caso, si usted tiene $250,000, inviértalos mejor en otra cosa, ¿verdad? Porque seguro no fue fácil obtenerlos. Joaquín, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en este programa de hoy. A ti, os agradezco mucho la invitación. Joaquín Castellón es periodista de La Sexta. Nos acompañó desde Madrid. El reloj indica en este momento 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.